Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor, si se escucha bien. Muy bien, vamos a seguir entonces el avance académico porque ya estamos terminando el temario es decir, faltan creo que 3 clases para terminar el temario del primer parcial y ya marcar la fecha del primer parcial, ¿ah? El tema que nos toca hoy día es cólera. Vamos a ver. Muy bien, ahí tenemos la diapositiva de cólera. Muy bien, el cólera es una enfermedad infecto-contagiosa que ataca prácticamente los 5 continentes y sigue el mapa de la pobreza. Es decir, mientras más pobre es un país, más incidencia de cólera tiene, porque es una enfermedad ligada, como les decía yo, al nivel socioeconómico de los países. Y acá en Bolivia, en Latinoamérica, hemos tenido ya varios brotes de epidemia de cólera. El último fue más o menos en los años 90, 91, por ahí, que comenzó en el Ecuador, bajó a Perú, pasó por Bolivia, agarró parte de la Argentina, parte de Chile, Brasil. Es decir, Brasil cerró su frontera para evitar el ingreso de este vacío, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad infecciosa aguda y grave producida por una bacteria llamada Vibrio cholerae. Cholerae se escribe y se pronuncia cólere, que se ubica en el intestino del paciente. Entonces, esa es la localización de esta bacteria llamada Vibrio cholerae o Vibrión colérico. Agente etiológico. Es una enfermedad aguda diarreica provocada por la bacteria Vibrio cholerae, la cual se manifiesta como una infección intestinal. Fue descubierto en el año 1883 por Roberto Koch y tiene 2 serotipos, el serotipo clásico y el TOR. Entonces, aquí tenemos el primer tópico, que es agente etiológico. Tiene que saber el nombre de la bacteria, que es Vibrio cholerae o Vibrión colérico, también se lo llama. Bueno, en la historia se cuenta de que Robert Koch, que el mismo que descubrió la tuberculosis, fue el que descubrió esta otra bacteria, y tiene 2 biotipos o serotipos, el clásico y el COR. La imagen que se ve al microscopio, la tiene aquí a la derecha, tiene un flagelo, es decir, tiene un cuerpo así en forma cilíndrica y un flagelo a través del cual se moviliza, es decir, moviendo ese flagelo se moviliza en medios líquidos, como el agua, la sangre, etc. Sigamos, mecanismo de transmisión. El cólera se transmite a través, se dice que es una enfermedad casi exclusivamente de vehiculización hídrica. ¿Qué quiere decir? El 80% de los casos de cólera son producidos a través de la ingestión de agua contaminada, agua no potable, agua no apta para el consumo humano. Porque ahora el nuevo concepto de la potabilidad o no potabilidad del agua, ya no se habla mucho de agua potable y no potable, o agua potable y agua contaminada, ¿no es verdad? Sino se habla agua apta para el consumo humano y agua no apta para el consumo humano. Entonces, ese es el primer mecanismo de transmisión. Entonces, agua contaminada, no apta para el consumo humano. En segundo lugar, por alimentos contaminados, ¿ya? Tercero, usando utensilios sucios que estén contaminados. Y en cuarto lugar, comiendo alimentos crudos o mal lavados. Entonces, la cadena de transmisión de esta enfermedad generalmente es ano, mano, boca. Es decir, ¿qué quiere decir? Los pacientes que se enferman de cólera durante su convalecencia, después que pasa la fase aguda, siguen eliminando el bacilo, o sea, el vibrión colérico, en la materia fecal. Entonces, ustedes imagínense en esas comunidades donde no hay agua potable, o sea, agua apta para el consumo humano. Entonces, ellos no tienen servicio higiénico, no tienen alcantarillado, no tienen ni letrina.
Muchas comunidades hacen sus necesidades fisiológicas en la tierra, en el suelo, ahí a campo abierto. Entonces, de esa manera, un paciente que tuvo cólera y que durante 6 meses está eliminando el bacilo, va a infectar y va a contaminar el terreno donde hace caca, y va a contaminar si ahí cerca hay una quebradita donde se proveen de agua, va a contaminar los almácigos, si es decir, producen algunas verduritas. Entonces, esa es la forma como se va a diseminar el cólera en comunidades donde no tienen servicios básicos, que ya vamos a ver. ¿Ya? Sigamos. Patogenia, entonces, la patogenia vamos a ver rápidamente, puede producir vómito, diarrea, a partir de las 12 horas de haber ingerido el vibrión hasta una semana después. Inicia cuando los microorganismos adhieren a la mucosa del duodeno y ayuno por medio del pilis. Pilis son unos pelos que tienen esa bacteria y proteínas de quimiotaxis. Las evacuaciones son líquidas, contienen un moco blanquecino con aspecto de agua de arroz. Eso lo vamos a ver ya más detenidamente. Mecanismo de transmisión y contagio. Fíjense, vibrión cólera, diseminación principalmente por el agua, como yo les estaba diciendo. 2, pobreza extrema y falta de abastecimiento seguro de agua. 3, alimentos contaminados, mariscos, vegetales frescos, etc. Entonces, ahí está el mecanismo de transmisión y contagio de esta enfermedad llamada cólera. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de esta enfermedad llamada cólera? Entonces hemos visto que esta enfermedad, al producir una diarrea abundante y violenta, intensa, o sea, no es esa diarreíta cuando ustedes compran en la calle, ahí alrededor del campo universitario, esos asaditos que vienen con yuca y que antes de entregárselo la ventera le da una tosida encima, ¿no es verdad? O le da el cambio con la misma mano que le sirve el asado, le da el cambio con la plata, se limpia los mocos, etcétera. Entonces, hay esas diarreas bacterianas, que durante 2 o 3 días ustedes están con diarrea, van 2 o 3 veces por día al baño, blanda la materia fecal, pueden tener hasta fiebre. Esa es una diarrea bacteriana, ¿ya? El cólera no. El cólera da una diarrea intensa. Las personas van hasta 30 veces al baño por día. Cada rato van. Y van y es agua y agua y agua que sale, o sea, líquido. Es el aspecto macroscópico de la materia fecal, de ese líquido que expulsan por el recto, por el ano. Es decir, es de color blanquecino, como agua de arroz. Esa es la expresión. ¿Y qué era el agua de arroz? Antiguamente nuestras abuelas, nuestras madres, etcétera, sobre todo aquellas que estaban en el campo, en la zona rural, es decir, no había medicamentos, no se conseguían fácilmente medicamentos para la diarrea, la verdad. Entonces tenían sus remedios caseros que le daban agua de arroz para prender el intestino. ¿Y cómo el agua de arroz? Hervían arroz. Después, cuando el arroz estaba blando, sacaban ese arroz blando y quedaba una agua blanquecina. Esa llamada agua de arroz. Le ponía un poco de azúcar y le daban el biberón a los chicos cuando estaban con diarrea. Entonces, bueno, ese es el color de la defecación de los pacientes con cólera. Por eso se dice diarrea intensa de más de 20, 30 defecaciones en las 24 horas y el aspecto de la materia fecal es en agua de arroz. Es decir, tiene como unos copos flotando en la materia fecal, blanquecino, y recuerda un poco esa solución de agua de arroz. Bueno, imagínense yendo 20, 30 veces al día a defecar y sale agua como un grifo. Es decir, tiene poco, puede tener también vómito, puede tener dolores abdominales, ¿ya? Pero hay casos de que no hay vómito y no hay dolores abdominales. Lo que llama la atención es la diarrea esa violenta. Entonces estos pacientes en 12 horas se deshidratan completamente, entran en shock, hipotensión y se mueren, ¿ya? Y como le digo, y aquí no se le puede dar esas soluciones para hidratación oral que a veces se le da a los niños cuando hay una diarrea leve, ¿no? Aquí estos pacientes tienen que ir a un centro hospitalario, un centro asistencial, porque se le tiene que perfundir suero en altas dosis.
5, 6, hasta 10 frascos de suero a las 24 horas, porque la deshidratación es profunda. Estos pacientes pueden entrar en shock. Entonces, los efectos fisiológicos, yo les he hecho ese comentario para que ustedes entiendan los efectos fisiológicos. Entonces, fíjense esa diarrea violenta. A ver, síganme con el apuntador para que no se vayan a perder. Voy a poner el apuntador. Bueno, entonces fíjense este cuadrito a la izquierda. Dice, la pérdida grande de líquido lleva a una deshidratación. La deshidratación lleva a un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, esa deshidratación extrema va a llevar a la hipotensión arterial y a la muerte, si no se administra un tratamiento rápido. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la próxima diapositiva. Aquí tenemos cuadro clínico, nuevamente. ¿Cuáles son los síntomas? Entonces, diarrea líquida y abundante. Vómito, dolor de barriga, o sea, dolor abdominal y deshidratación. Esos son los 4 síntomas cardinales. Pero el que más llama la atención y el que lleva a la deshidratación y al shock prácticamente circulatorio en los pacientes es la diarrea violenta acuosa tipo agua de arroz. Puede ir acompañada de vómito, puede ir acompañada de dolor abdominal y siempre lleva a la deshidratación. Aquí a la derecha hay una persona que, fíjense, está sentada por la diarrea, otro está vomitando, otro está encogido ahí por el dolor abdominal que tiene y así sucesivamente. Cuadro clínico, entonces, inicio. Fiebre, dolor abdominal, diarrea secretora voluminosa. Segundo, bacterias en el colon. La bacteria, o sea, el Clostridium, o sea, el agente Vibrión colérico, que es el agente etiológico, invade la mucosa, produce evacuaciones sanguinolentas también. Primero agua de arroz. Después puede salir también un poquito de estrías de sangre. Hay tenesmo. El tenesmo es la gana de ir al baño cada rato y va y ya ha ido 30 veces y después queda con esa sensación permanente de querer ir al baño. Eso se llama tenesmo. Después hay dolor abdominal en el abdomen inferior, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Síntomas patognomónicos del cólera. Entonces acá hace un dibujo con los síntomas, que es la diarrea acuosa, voluminosa, casi sin dolor, fíjense, con poco dolor, no tiene sangre también, generalmente viene sin sangre, a pesar que algunas veces también pueden aparecer unas estrías de sangre. Y fíjense que aquí a la derecha, le voy a mostrar yo, por si no me creen, dice así: contienen copos de moco, la diarrea, contienen copos de moco que dan el aspecto denominado como agua de arroz, entre comillas, ¿ya? Muy bien, sigamos. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico del cólera? Entonces, el diagnóstico del cólera hay que hacerlo a través de un examen que se llama coprocultivo. Entonces, se recoge la muestra, la materia fecal, se la lleva a un recipiente especial esterilizado, plástico generalmente, y el laboratorio allá lo pone en un pupinel, en un horno a una cierta temperatura, y durante 5 días tiene que estar incubando esa materia fecal ahí, y después de los 5 días se saca una muestra, se ve al microscopio, y si ahí aparece el vibrión colérico en gran cantidad, entonces ya viene el informe. Se observa gran cantidad de vibrio cólere o vibrión colérico, entonces hay que instituir el tratamiento indicado al paciente, ¿no? Sigamos. Hallazgo de laboratorio. Entonces aquí nos está diciendo qué otras alteraciones laboratorial presenta el paciente que tiene cólera. En primer lugar, deshidratación. Da lugar a la elevación de la urea y la creatinina. Entonces se le hace un hemograma. En el hemograma va a venir aumento de la urea, aumento de la creatinina. ¿Ya? La urea está generada hasta 40 miligramos por ciento, es normal. Después ya está aumentada. La creatinina 1,6 normal, etc. Entonces tenemos el hematocrito también aumenta. Porque si hay deshidratación, entonces hay una hemoconcentración y aumenta el hematocrito. Los leucocitos también están elevados. Entonces va a haber una leucocitosis, va a haber un hematocrito alto,
va a haber una urea y creatinina alta. 2. Deshidratación y pérdida de bicarbonato en las heces da lugar a acidosis metabólica. Entonces, como está perdiendo sustancias, es decir, básicas como el bicarbonato de sodio, que es una sustancia alcalina o básica, entonces su pH va a aumentar, es decir, su pH, perdón, la deshidratación y pérdida de bicarbonato en heces da lugar a la acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Si usted pierde muchas bases, entonces se va a ir su pH hacia la acidez. Entonces va a bajar de 7,4, que es el pH normal, y el paciente entra en una acidosis y eso puede llevarlo a un coma. Tercero, el potasio corporal total hay depresión de potasio, pero el nivel sérico está normal. O sea, hay depresión de sodio y depresión de potasio. O sea, esos iones también disminuyen. Eso para darle un pantallazo en la parte laboratorial. Entonces, urea y creatinina elevada, aumentan los leucocitos, aumenta el hematocrito, es decir, disminuye el potasio, disminuye el sodio y el paciente puede tener una acidosis metabólica. Sigamos. Prevención del cólera. Entonces, como yo les decía, que la cadena de transmisión normalmente se habla de ano, mano, boca. O sea, ¿qué quiere decir? Que prácticamente el 80% es a través de la boca que entra el vibrión colérico. ¿Y cómo? Por agua contaminada. En segundo lugar, ¿cómo entra por la boca? Por alimentos contaminados. Después, mala higiene de utensilios que están contaminados, etcétera, verduras, frutas, etcétera. Entonces, por eso es que se habla de ano, mano, boca. Ano, como le digo, porque los pacientes que se están recuperando de la enfermedad continúan eliminando hasta 6 meses el bacilo, y si no hay servicio básico, ¿cuáles son los servicios básicos? Agua potable, o sea, agua apta para consumo humano, tratamiento de las aguas servidas, es decir, tiene que haber por lo menos una letrina, pero hay comunidades que no tienen ni letrina y hacen sus necesidades a cielo abierto, ¿ya? Y recojo de la basura. Vaya usted al interior, tanto al oriente como al occidente, hay pueblitos que no tienen ni idea, o sea, son basurales, ahí la basura la tiran en la calle. Entonces, eso también es un foco de contaminación para todas estas enfermedades e infectos contagiosos. Entonces, ¿cuál es la prevención? Primero, buena higiene. Y fíjense, es higiene corporal, higiene personal, bañarse, lavarse la mano antes de comer, bañarse, lavarse la mano después de ir al baño, etcétera. Eso también constituye la higiene personal. Higiene de los alimentos, es decir, las verduras que la va a comer cruda, tiene que usted desinfectarla, ya a través de vinagre, a través de limón, a través del hipoclorito de sodio, todo eso. La fruta también que se la come con piel, es el durazno, toda esa fruta, hay que desinfectarla bien antes de ingerirla, ¿no verdad? Entonces, buena higiene personal y de los alimentos. Lavado de manos, que hemos visto, vacunación. Ahora, fíjense que esto es importante, la vacunación no existe en nuestro servicio público vacuna contra el cólera. Si usted, por ejemplo, va al centro de salud y le dice a la enfermera, licenciada, yo quiero vacunarme contra el cólera, he venido a vacunarme con el mira como bicho raro y le dice, usted ha llegado de Suiza, le dice, no, ¿por qué? Porque acá no tenemos vacuna contra el cólera, ¿ya? Entonces, hay vacunas privadas que usted la puede comprar en la farmacia, son caras y se la puede hacer aplicar ahí en la misma, en cualquier enfermería privada, ¿no? Pero no hay en el servicio público. Entonces, los turistas, por ejemplo, que vienen de Europa, de Estados Unidos, de otros continentes, donde no hay cólera, porque el cólera está generalmente localizado en los países del tercer mundo, como yo le decía, sigue el mapa de la pobreza. Entonces, mientras más pobre sea el país, más casos de cólera tiene. Entonces dice un turista americano, yo querer ir a Bolivia, el país de Evo Morales, ¿ya? Y entonces compra su vacuna, se la hace aplicar y se viene. Pero sucede que acá tenemos, es decir, otros serotipos, no solamente el TORS que hemos visto, y a veces él se infecta con otro serotipo del vibrión colérico, con esos dobles pechugas que tenemos acá, y igual se enferma y hay que tratarlo. Yo he tratado algunos
algunos familiares que vinieron de Estados Unidos acá y tomaron sus mocochinchis de la vida, etcétera, en la calle y agarraron casos de cólera. Bueno, entonces, y aislamiento. El aislamiento también hay que hacerlo porque para evitar que contamine a otras personas. En los hospitales tienen salas especiales para aislarlo a estos pacientes, porque imagínense, vienen, es decir, haciendo deposiciones, 20, 30 deposiciones por día, llegan al hospital, ahí entran, es decir, haciendo caca por todos lados, entonces esa materia fecal, es decir, es tremendamente contaminante, ¿no es verdad? Entonces hay que aislarlo, es decir, guardar todas las medidas de bioseguridad del personal de enfermería, el personal médico, y es grave porque, es decir, el aislamiento cuando se quedan en el domicilio y no van a que los traten en los hospitales, generalmente son gente de escasos recursos, tienen un solo dormitorio donde viven 3, 4 personas, entonces es un problema. Prevención. Educación en práctica higiénica, provisión de agua segura, no contaminada, potable, agua para beber, agua apta para el consumo humano, que era lo que el término moderno ya que se le da al agua que antes se llamaba agua potable. Profilaxis, antibiótico a los contactos de casos y a los habitantes de una casa donde hubo un caso. Entonces a veces se puede hacer una quimioprofilaxis que se llama, o sea, sobre todo en la zona rural, donde yo le decía, tiene una casita bien precaria con un solo cuarto donde viven varias personas, entonces ahí no hay forma de aislarlo al paciente que tiene cólera, ¿no? Entonces, los que están rodeándolo, familiares, etcétera, se le puede dar un antibiótico para hacer la quimioprofilaxis, que se llama, o sea, para prevenir a los otros miembros de que se infecten con el cólera. Prevención, entonces, resumiéndolo, en 3 elementos, la prevención del cólera. Lavado de manos, antes de llegar al hogar, antes de preparar los alimentos, después de ir a los servicios higiénicos. 2, limpieza, desinfección de los utensilios del hogar, limpieza de los pisos, baños y cocina. 3, tratamiento del agua. Donde no hay agua apta para el consumo humano, o sea, donde no hay agua potable, hay que hervir el agua. Así como lo he escuchado. Entonces, agua hervida, después se deja enfriar y se toma. Lógicamente que es horrible, eso es peor que un purgante, ¿no es verdad? Pero es la única forma de protegerse para no infectarse con esta enfermedad en la zona rural donde no hay agua potable. Muy bien, sigamos. Complicaciones del cólera. Entonces el cólera, como habíamos visto ya en la secuencia de los trastornos fisiológicos que producía, el paciente, fíjense, entra en estado de shock. Entonces, imagínense 20, 30 deposiciones al día con pérdida abundante de líquido. Ese paciente entra en shock, tiene un desequilibrio hidroelectrolítico porque pierde potasio, pierde sodio, el hematocrito aumenta, hay una acidosis metabólica por pérdida de potasio, que ya lo hemos visto, lleva a la insuficiencia renal y después a la muerte. Entonces, esa es la secuencia en las complicaciones del cólera. Entonces, estado de shock, desequilibrio hidroelectrolítico, acidosis metabólica, insuficiencia renal y muerte de los pacientes. Tratamiento, entonces hay que rehidratar con suero en alta dosis y sales mineral. Hay fármacos que hay que dar como la tetraciclina y la doxiciclina, ya en esta dosis. Tetraciclina 500 miligramos cada 6 horas, 7 días, y la doxiciclina 300 miligramos a dosis única. ¿Ya? Entonces, fíjense, la doxiciclina se usa 300 miligramos en dosis única y la tetraciclina 500 miligramos 4 veces por día durante una semana. Otros medicamentos que se usan es la ampicilina, la furasolidona, y la fluorquinolona. Eso después vamos a verlo también. Bueno, el tratamiento aquí ya hemos visto que hay que hidratar bien al paciente para evitar que entre en shock y tenga las pérdidas electrolíticas. Eso es fisiopatología, ¿no? Muy bien. Con eso concluimos con esta parte de cólera